Bienvenidos de nuevo a otro emocionante capítulo de Tales of Demons and Gods. Si ya estás aquí, sabes que las cosas están por ponerse aún más intensas. Vamos a continuar con esta aventura llena de giros sorprendentes y poderosos enfrentamientos. Que comience el capítulo. Capítulo 456, Nutrir. Al escuchar las palabras de Nangong Xianjin, Xiao Niner bajó la cabeza mientras un destello de tristeza se reflejaban en sus ojos. Jessie Yun era su legítima prometida, ¿qué era ella? Ella no era nada. Todo este tiempo, ella no poseyó ningún estatus. Sin embargo, ella ya había elegido a Nie Li en silencio. A pesar de saber que era imposible algo entre ella y Nie Li, ya había decidido estar con Nie Li. En la vida o en la muerte. Nie Li lanzó una mirada hacia Xiao Niner, que estaba a su lado, y vio la mirada perdida y confusa reflejada en sus ojos. Recordó su vida anterior, cuando Xiao Niner se sacrificó por él. En sus dos vidas, sus destinos ya habían quedado entrelazados y no podían separarse. En su vida anterior, había dejado a mucha gente caer. Por lo que en esta vida, él protegerá a todos. Nie Li levantó la cabeza y reveló una débil sonrisa mientras le respondía a Nangong Xianjin, maestra de secta Nangong, ella también es mi mujer. Después de escuchar la respuesta de Nie Li, Nangong Xianjin estuvo aturdida por un instante. La respuesta de Nie Li la sorprendió. Estaba bien con que Jessie Yun fuera su prometida, pero incluso tomar a Xiao Niner también. Ambas Jessie Yun y Xiao Niner fueron las más destacadas entre la generación más joven. Xu Min, que estaba a un lado, estaba a punto de volverse loco. ¿Qué demonios estaba pasando? Ya sea Jessie Yun o Xiao Niner, ambas eran orgullosas doncellas celestiales, atrayendo la envidia de innumerables mujeres. Eran las diosas en los corazones de muchos jóvenes de las honorables 6 sectas principales. Los hombros de Xiao Niner temblaron mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Esta fue la primera vez después tanto tiempo, que Nie Li declaraba que ella era su mujer. Incluso si esto solo lo utilizó para quitarse de encima a Nangong Xianjin, Xiao Niner ya se sentía satisfecha. Justo cuando estaban hablando, una hermosa silueta había entrado en el gran salón. Era Jessie Yun. Llevaba un vestido de seda púrpura, que la hacía parecer un hada. Tanto Xiao Niner como Jessie Yun poseían sus propios y únicos encantos. Sus bellezas eran extraordinarias. Desde el momento en que aparecieron, todas las demás mujeres en la secta Nota Celestial perdían en comparación a ellas. Xu Min estaba aturdido, pero poco después recordó bruscamente algo. El rincón de su boca se curvó en una sonrisa mientras miraba la fortuna en desgracias ajenas. Ese mocoso Nie Li declaró que Xiao Niner era su mujer justo delante de su prometida, Jessie Yun. Su patio probablemente ardería en llamas. Ya que estás tan orgulloso, entonces dejaré que te hundas. Cuando Nie Li vio a Jessie Yun, instantáneamente se sintió incómodo. Él puso toda la culpa en su boca por hablar demasiado rápido. Ahora que se había metido en una posición incómoda, ¿cómo le explicaría esto a Jessie Yun? Jessie Yun le echó un vistazo a Nie Li, sus ojos estaban llenos de nostalgia. A pesar de que fue tratada por decenas de miles de personas en la secta Nota Celestial, todavía se sentía muy sola. En toda la secta Nota Celestial, ella solo conocía a Niner. Sin embargo, no hubo ninguna charla entre ellas. Era consciente de que Niner sentía afecto por Nie Li. Pero al mismo tiempo, ella era la prometida de Nie Li. Esta incómoda relación hizo que ambas permanecieran en un punto muerto. De hecho, Jessie Yun no era demasiado consciente de eso en su corazón. Desde el distante mundo diminuto hasta el reino Ruinas Dragón, habían vivido juntos experiencias entre la vida y la muerte, así como un futuro imprevisto. ¿Qué más nos pueden poner? Solamente apoyándose mutuamente, podían continuar su camino y cumplir la misión que se les había confiado. Jessie Yun estaba tranquila, contrariamente a la arrepentida mirada de Xiao Niner. Ella sonrió levemente mientras caminaba hacia Xiao Niner y sujetaba a sus manos. Xiao Niner levantó la cabeza en shock mientras miraba fijamente los ojos de Jessie Yun. En ese instante, fue como si sus corazones se hubieran conectado y podía comprender. Cuando eran jóvenes, habían sido buenas amigas. Después pasar juntas experiencias entre la vida y la muerte, que otras cosas no podían dejar atrás. En este instante, incluso Nie Li estaba atónito. ¿Qué estaba pasando? Todos en el vestíbulo intercambiaban miradas y, claramente no podían entender la situación. Xu Min abrió los ojos. Nunca esperó tal resultado. También. ¿Cómo Nie Li logró tal proeza? Someter a 2 damas que fueron bendecidas por los cielos y su patio no estaba en llamas. Xu Min quedó atónito.
Incluso Nangong Xianjin estaba asombrada. Comprendía tanto a Jessie Jun como a Xiao Niner. La secta Nota Celestial no prohibía a sus discípulas interactuar con discípulos varones de otras sectas. Sin embargo, Jessie Jun y Xiao Niner fueron las únicas excepciones, ya que no interactuaban con los discípulos varones de las otras sectas porque eran muy indiferentes. Además, parecía haber algún conflicto entre las dos, por lo tanto, no interactuaban entre sí en absoluto. Pero, tomando en cuenta el evento de hoy, ella sentía que las había juzgado mal. Maestro de secta. Jessie Jun ahuecó sus manos hacia Nangong Xianjin, pareciendo ser extremadamente respetuosa. Si Jun, este es el recientemente ascendido maestro de secta de la secta Plumas Divinas, Nieli, que afirma ser tu prometido. Nangong Xianjin todavía no podía afirmarlo, por lo tanto, le preguntó a Jessie Jun. Jessie Jun y Nieli intercambiaron una mirada. Este último no pudo evitar rascarse la cabeza. Aún se sentía incómodo por lo ocurrido hace unos momentos. Respondiendo a la maestra de secta, él en verdad es mi prometido. Jessie Jun asintió con la cabeza. Escuchando las palabras de Jessie Jun, la cara de Nangong Xianjin cayó. Si Jun, ¿estás consciente de tus errores? Jessie Jun inmediatamente ahuecó sus manos y respondió, Si Jun no estaba ocultándolo a propósito y busca el perdón de la maestra de secta. Si Jun, la secta siempre ha puesto como prioridad nutrirlas a las dos, hasta el punto de tener las intenciones de pasar la siguiente posición de maestro de secta a usted. Ambas conocen bien las normas y reglamentos de la secta. La maestra de secta de la secta Nota Celestial tiene prohibido casarse. La cara de Nangong Xianjin cayó mientras su tono era ligeramente severo. Jessie Jun se sentía un poco culpable. Después de todo, la culpa recaía en ella para empezar. La secta Nota Celestial gastó tanta energía para nutrirla, pero ella ocultó el hecho de que estaba comprometida. Durante su periodo de cultivo aislado, la técnica de cultivo de Jessie Jun experimentó una gran mejora. En este momento, ella no era inferior a un experto de la 3 grados o 4 grados etapa del reino Dao del dragón. Mirando a Jessie Jun, Nieli frunció las cejas. Su naturaleza era amable e incluso el ser intimidada por Nangong Xianjin, ella lo tomaría. Sin embargo, siendo que Nieli era alguien que no estaba dispuesto a tomar una pérdida, al instante se sintió infeliz cuando vio la situación de Jessie Jun. Nieli se burló, maestra de secta Nangong, hay algunos errores en sus palabras. De hecho, la secta Nota Celestial ha dedicado un gran esfuerzo para nutrirlas a las dos. Sin embargo, con los talentos innatos que demostraron, incluso sin el apoyo de la secta Nota Celestial, todavía serían capaces de alcanzar sus logros actuales. Al escuchar las palabras de Nieli, Nangong Xianjin no pudo evitar quedarse en silencio. Jessie Jun y Xiao Niner eran realmente anormales. Después de su llegada a la secta Nota Celestial, no practicaron ninguna técnica de cultivo propia de la secta Nota Celestial. En toda la secta Nota Celestial, no había técnicas de cultivo más poderosas que la técnica de cultivo y él. Además, Si Jun y Niner también han hecho una contribución considerable a la secta Nota Celestial. A lo que Nieli se refería era a los elixires sagrados que fueron dados a la secta Nota Celestial por las dos. Capítulo 457, Discípula Edición. Paris-117. Aunque el corazón de Nangong Xianjin vacilaba un poco, aún permaneciendo seria. Pues se había dado cuenta de que, si Jun o Xiao Niner fueran incapaces de convertirse en la próxima maestra de la secta, no podría encontrar un tercer candidato en la secta Nota Celestial. Al ver la vacilación de Nangong Xianjin, Xuan Yue se sintió muy feliz en su corazón. A lo largo de todo el tiempo que ella había estado, siempre había codiciado la posición de maestra de la secta Nota Celestial y trató a Jessie Jun y a Xiao Niner como rivales formidables. Después de todo, ambos talentos eran demasiado poderosos. Mientras ambas siguieran existiendo, no tendría ni siquiera una 10.000ª parte de posibilidad de convertirse en maestra de la secta. ¿Quién podría haber imaginado que existiría un repentino destello de esperanza en el largo camino, en la oscura niebla de la perplejidad, que tanto Jessie Jun y Xiao Nin estaban comprometidas con alguien? De acuerdo con las reglas y regulaciones de la secta Nota Celestial, a las discípulas de la secta no se les permitía casarse. Si lo hicieran, tendrían que abandonar la secta. Esta fue una regla que fue establecida hace unos pocos miles de años, así que ¿quién podría romperla? Xuan Yue inmediatamente se puso de pie y ahuecó sus manos hacia Nangong Xianjin, maestra de secta. Ambas hermanas menores Si Jun y Niner están comprometidas y nuestra secta no puede hacer algo como romper su compromiso. Desde que ya no desean permanecer en la Nota Celestial, ¿por qué no dejarla libres? Nangong Xianjin estaba enfurecida. Silencio.
Xuan Yue se sorprendió cuando vio que tan enojada estaba Nangong Xianjin. Nunca había visto a Nangong Xianjin así antes y solo podía estar de lado. Nangong Xianjin obviamente pudo ver los planes en el corazón de Xuan Yue. Si ambas, Ye Ziyun y Xiao Niner se fueran, Xuan Yue sería, naturalmente, la próxima candidata para la posición de la maestra de secta. Sin embargo, Xuan Yue ya tenía más de 30 y algo, sin embargo, su cultivo ni siquiera había llegado al reino Dao del dragón todavía. En comparación con Ye Ziyun y Xiao Niner, ella era muy inferior. Sin mencionar que Xuan Yue era una persona celosa. A pesar del hecho de que ella anhelaba ser la maestra de secta, carecía del carácter moral. Si tal persona fuera la maestra de secta de la secta Nota Celestial, el futuro solo podría ser uno que se podía imaginar fácilmente. Ni Ye Ziyun ni Xiao Niner podían irse. Si lo hicieran, ya no habría un sucesor para secta Nota Celestial. Nangong Xianjin se obligó a sonreír mientras miraba a Nie Li, maestro de la secta Nie Li. ¿Debe usted llevarse a las dos? ¿No puede dejar a una de ellas para nosotros? De su tono, hubo varios indicios de súplica. Al escuchar las palabras de Nangong Xianjin, las caras de Ye Ziyun y de Xiao Niner se ruborizaron instantáneamente. ¿Hubo algún significado ambiguo en llevarse a la dos? Xiu Min a su lado, sin embargo, solo podía rodar los ojos mientras se sentía deprimido en su corazón. Originalmente pensó que Nangong Xianjin estallaría. Al final, utilizó tal tono de voz para hablar con Nie Li, así que ya había admitido su derrota. Originalmente pensó que habría un buen espectáculo para ver. Pero, ¿quién podría haber esperado que antes de que el espectáculo comenzara, ya hubiera terminado? Nie Li sonrió torpemente, maestra de secta Nangong, yo no quiero hacerlo tampoco. ¿Pero quién le pidió a la secta Nota Celestial que creara una regla tan extraña? Entiendo su consentimiento hacia Ziyun y Niner, pero solo puedes separarte de ellas. ¿Estás pidiéndole a las dos que se conviertan en la maestra de secta de la secta Nota Celestial y permanezcan solas de por vida? La cara de Nangong Xianjin se puso roja. Tú, Nie Li apresuradamente agregó, maestra de secta Nangong, no estoy hablando de ti. Nie Li sonrió. En su vida anterior, la secta Nota Celestial no cayó. Fue Nangong Xianjin quien se retiró de su posición e inmediatamente llenó la posición de maestra de la secta antes de deambular, ya que la anciana tenía a alguien en su corazón. Solo podía soñar en pasar la papa caliente a Ziyun o Niner. Desde que su secta Plumas Divinas no tenía nada que temer ahora, y con la fuerza de su secta, ni siquiera dos sectas Nota Celestial podrían derrotarla. Ye Ziyun se levantó de inmediato y ahuecó las manos en dirección a Nangong Xianjin, maestra de secta, no hay ninguna restricción en la boca de Nie Li. Espero que la maestra de secta no coloque sus palabras en su corazón. Después de llegar a la secta Nota Celestial, Ziyun sintió su consentimiento hasta el punto de que incluso me dio la oportunidad de entrar en el límite secreto para cultivar. Si me fuera así simplemente, me sentiría mal. Los ojos de Nangong Xianjin se iluminaron. ¿Podría ser que Ye Ziyun quería quedarse? Como era de esperar, la posición de la maestra de secta Nota Celestial mantenía una tentación irresistible, por lo que era comprensible que ella no renunciara. Escuchando las palabras de Ye Ziyun, Nie Li se puso ansioso. Ziyun, Ye Ziyun continuó, sin embargo, debo marcharme, pero antes de hacerlo, como discípula de la secta Nota Celestial, naturalmente tengo que compartir las preocupaciones de la maestra de secta. Nangong Xianjin originalmente pensó que habría un giro para mejor, pero ¿quién podía haber esperado que Ye Ziyun todavía quisiera irse? Un momento de cielo y un momento de infierno, incluso tuvo el corazón para llorar. ¿Compartir sus preocupaciones? ¿Cómo iba a compartir sus preocupaciones? Con la dos partiendo, ¿quién podría compartir sus preocupaciones? Anteriormente, cuando Xuan Yue escuchó las palabras de Ye Ziyun, su corazón colgó en suspenso. Pero después de que Ye Ziyun siguió hablando, su ansioso corazón se relajó. Ella rizó sus labios, mientras ambas se fueran, todo será más fácil de tratar. Xiao Niner echó un vistazo a Nie Li, antes de acariciar sus manos, el corazón de Niner no está aquí y por lo tanto, deseo salir también. Sin embargo, Niner está dispuesta a compartir las preocupaciones de la maestra de secta. El corazón de Nangong Xianjin se estremeció ante sus palabras mientras agitaba las manos, olvídalo, olvídalo. Si las dos quieren irse, que así sea. Aunque Ye Ziyun y Xiao Niner ya habían hablado, ella sabía que nadie podía compartir sus preocupaciones. Ye Ziyun dio un grito hacia la puerta, Xiao Yue, Niner, entren. Un grupo de discípulas venía bromeando y la escena era animada. Había al menos una docena de ellas.
Xiao Niner también dio un grito, Xuer, Yujin, entren también. Cerca de otra docena de discípulas entraron. La mirada de Nangong Xianjin cayó sobre esas discípulas y estaba un poco aturdida. Estas son, de repente ella sintió algo y sus ojos se iluminaron. Estas discípulas siguieron a Jessie Jun y Xiao Niner durante los días habituales y rara vez entraban en contacto con el mundo exterior. Podían ser consideradas las guardias que la secta Nota Celestial les dio a Jessie Jun y Xiao Niner para protegerlas. Antes de la llegada de esos dos, ellas poseían un cultivo en el reino Estrella Celestial. Pero como Nangong Xianjin lo vio, aunque los talentos de las discípulas eran todavía decentes, en comparación con Jessie Jun y Xiao Niner, había una enorme diferencia. No las había visto por un corto tiempo y esas discípulas habían experimentado cambios tan sorprendentes. Jessie Jun ahuecó sus manos hacia Nangong Xianjin, maestra de secta, estas hermanas fueron elegidas por mí. Sus edades no exceden de 20 y cada una de ellas posee talento extraordinario. Sus cultivos también han progresado rápidamente recientemente. Hay un total de 16, todas ellas ya han alcanzado el reino Dao del dragón. Xiao Niner continuó, la edad de estas hermanas mías tampoco excede de 20. Un total de 15, que ya son del reino Dao del dragón. Nangong Xianjin cerró los ojos y pensó un poco. Cuando volvió a abrir los ojos, un destello Sok apareció en ellos. Eran como Jessie Jun y Xiao Niner habían dicho. Esas discípulas ya habían alcanzado el reino Dao del dragón. Alcanzar el reino Dao del dragón por debajo de la edad de 20 realmente era un talento difícil de conseguir en 1000 años. Y ahora, repentinamente habían aparecido de más de 30 personas. Esto era simplemente demasiado increíble. Sin embargo, tal verdad fue revelada y ella no podía creerlo. Xuan Yue originalmente creía que su sueño se había hecho realidad, pero en ese momento, pudo sentir como si decenas de miles de caballos corriendo por su corazón. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba todavía soñando dormida? Capítulo 458, adquiriendo elixires todo ese tiempo, Xuan Yue había asumido que era clasificada en tercer lugar de entre los talentos en la secta Nota Celestial. Aparte de Xiao Niner y Jessie Jun, nunca puso a nadie más en sus ojos. Sin embargo, nunca esperó que aparte de ella existieran muchos otros genios en el reino Dao del dragón dentro de la secta Nota Celestial. En ese instante, sus sueños de convertirse en el maestro de la secta fueron destrozados. No, eso es imposible. Maestra de secta, deben haber hecho alguna brujería demoníaca y pretenden engañarla. Xuan Yue gritó enloquecida. En este mismo instante, la seguridad que había afirmado tener fue totalmente destrozada. Sus acciones provocaron que Nangong Xianjin frunciera el ceño. Maestra de secta, no debe ser hechizada por esa gente despreciable. Xuan Yue gritó histérica. Nangong Xianjin podía decir que evidentemente era antinatural que tantos genios aparecieran repentinamente. Sin embargo, todo estaba vinculado con Nie Li, por lo que era algo natural. Basándose en los poderosos efectos medicinales de aquellos elixires sagrados que fueron dados por Nie Li mismo, sería algo sencillo crear varios reino Dao del dragón de entre genios de la secta. Xuan Yue, no hagas alboroto en el salón principal, alguien, sáquela de aquí. Nangong Xianjin rugió solemnemente. Muy rápidamente, unos cuantos guardias llegaron y se llevaron a Xuan Yue. Xuan Yue bajó la cabeza mientras miraba intensamente al grupo de Nie Li y le colgaba la cabeza desanimadamente, ella aún no se había resignado. Sin embargo, sabía que ya no tenía ninguna posibilidad de cambiar las cosas. Mirando cómo Xuan Yue era sacada, Nangong Xianjin se sumergió en profundos pensamientos. Ella claramente nunca había imaginado que Xiao Niner y Jessie Jun realmente alimentarían a tantos genios. Dado que esas grandes discípulas habían sido alimentadas por esas dos, naturalmente dejarían una marca profunda en ellas. ¿Acaso el objetivo de Nie Li era para controlar la secta de la Nota Celestial? De ser así, ¿todavía podría usar a esas discípulas? Pero si no lo hacía, ¿habría alguien más en la secta de la Nota Celestial que pudiera usar? Nangong Xianjin no pudo evitar masajearse el ceño. Mirando esa actitud angustiada, Nie Li no pudo evitar sonreír. La maestra de la secta Nangong parece estar en apuros. Nangong Xianjin miró a Nie Li y suspiró deprimidamente mientras sonreía amargamente. Maestro de secta Nie, lo hiciste a propósito, ¿verdad? Tus palabras son demasiado serias, maestra de secta Nangong. Nie Li sonrió débilmente mientras continuaba. Recientemente he tenido noticias de que la secta del dios demonio ha recibido la herencia de la tierra santa del demonio ancestral y estaba reuniendo un gran ejército sin restricción alguna.
con la secta demonio Pentástrique y la secta de la Luna Escarlata siguiendo ciegamente el liderazgo de la secta del dios demonio, la secta del dios demonio podría no ser capaz de contenerse por más tiempo. Soy muy consciente de ello. El motivo por el cual el maestro de secta Nie está hablando de este asunto es, Nangong Xianjin frunció el ceño. Nieli sonrió débilmente. Si la secta del dios demonio tomara acción contra las honorables sectas principales, ¿a quién atacarían primero? Naturalmente sería a la secta más débil. Nangong Xianjin respondió después de reflexionarlo por un momento. Entonces la secta más débil es, la boca de Nieli se levantó en una sonrisa. La secta Plumas Divinas, justo cuando Nangong Xianjin estaba a punto de hablar, no podía evitar sentirse un poco avergonzada. Después de todo, el maestro de secta de la secta Plumas Divinas aún estaba presente. En el pasado, la secta Plumas Divinas era indudablemente la más débil entre todas. Sin embargo, la secta Plumas Divinas de ahora no es comparable a la del pasado. En cuanto a la razón de ello, estoy seguro de que al maestra de secta Nangong es muy consciente al respecto. Nieli miró a Nangong Xianjin con una sonrisa y al mismo tiempo, sin sonreír. Nangong Xianjin cayó en sus pensamientos por un breve instante. Obviamente entendía el significado detrás de las palabras de Nieli. En el pasado, la secta de las plumas divinas era indudablemente la secta más débil. Sin embargo, era difícil decirlo ahora. Sin considerar otros factores, solo con aquellos elixires sagrados que fueron dados por Nieli, que poseían poderosos efectos medicinales de los que incluso ella era muy consciente. Si solo se basaba en esos elixires que fueron proporcionados por Nieli mismo, podría permitir que los pocos expertos en el reino ancestro marcial de la secta Plumas Divinas aumentaran su poder por varios niveles. Al mismo tiempo, también podría nutrir a muchos genios excepcionales, ya que definitivamente la secta Plumas Divinas debía tener posesión de aún más elixires. La fuerza actual de la secta Plumas Divinas era profunda e inconmensurable. Entre las 6 sectas mayores, quitando a la secta Plumas Divinas de la lista, la secta Resplandor del Cielo era la más poderosa, mientras que la secta del Origen del Cielo y las secas sin fase estaban al mismo nivel. Después, estarían la secta Nota Celestial y la secta de las 1000 flores. Por lo tanto, la posibilidad de que la secta de la Nota Celestial fuera su primer objetivo era extremadamente alta. No mencionemos quiénes serían los primeros en sufrir sus ataques. La Tierra Santa del Demonio Ancestral todavía trama una enorme conspiración para arrasar todo el reino Ruinas Dragón. Si la Tierra Santa del Demonio Ancestral consigue hacerlo, me temo que será difícil para la secta Nota Celestial escapar de la onda de choque, Nieli dijo calmadamente. Escuchando las palabras de Nieli, Nangong Xianjin y Xiu Ming temblaron de miedo. ¿En qué se basan esas palabras? Xiu Ming miró a Nieli. Si ese fuera el caso, entonces la secta del Origen del Cielo también debería prepararse. Aunque Nieli no era muy agradable a sus ojos, se refería a la vida y muerte de cada secta principal. Por lo tanto, no tenía más remedio que poner a un lado su prejuicio. Depende de ti creer mis palabras. De todos modos, la secta Plumas Divinas ya ha hecho sus preparativos para la batalla. En cuanto a las otras grandes sectas, no es asunto nuestro. Nieli sonrió. Recientemente, en verdad la secta del dios demonio ha mostrado movimientos, dijo Nangong Xianjin después de meditarlo un momento. Tenía que admitir que las palabras de Nieli realmente contenían un poderoso impacto. Arrasar todo el reino Ruinas Dragón. Si la Tierra Santa del Demonio Ancestral tuviera éxito en ello, ninguna de las sectas principales podría escapar con vida. Maestro de secta Nieli, no estoy de acuerdo contigo. Hay huevos en el nido. Xiu Ming continuó inmediatamente, me pregunto si el maestro de secta Nie tiene alguna buena idea. Solo podemos aumentar nuestra propia fuerza. Nieli no se molestó con Xiu Ming mientras miraba a Nangong Xianjin. Frente a la Tierra Santa del Demonio Ancestral, nadie tiene ninguna probabilidad de éxito. Si la secta Nota Celestial sigue teniendo su guardia en alto contra la secta Plumas Divinas, entonces no hay nada que pueda hacer para ayudar. Nangong Xianjin comprendió claramente el significado de Nieli. La secta Nota Celestial carecía actualmente de fuerza. Si continuaban con su guardia en alta obstruyéndose en este momento y sin empezaran a usar a esas jóvenes discípulas tan capaces, el futuro de la secta Nota Celestial estaría en un mayor peligro. Definitivamente consideraré cuidadosamente las palabras del maestro de secta Nie. Nangong Xianjin asintió con la cabeza. En este momento, Xiu Ming recordó otro asunto. Si la secta Plumas Divinas y la secta Nota Celestial formaban una alianza, entonces estarían a salvo. ¿Pero qué pasaría con la secta del Origen del Cielo?
La secta Nota Celestial obtuvo esos elixires sagrados de la secta Plumas Divinas, ¿pero qué eran? ¿Por qué Nangong Xianjin se preocupaba tanto por esos elixires hasta el punto de usar el fragmento de la espada ancestral Meriel para un intercambio? Maestro de secta Nie, me pregunto, ¿qué son esos elixires sagrados de la secta Plumas Divinas? Xiu Min trató de investigar. ¿Elixires sagrados? Simplemente son elixires ordinarios que podrían utilizarse para aumentar el cultivo de uno mismo. Nieli parecía muy relajado. Si de verdad fueran elixires ordinarios, entonces Nangong Xianjin no les prestaría tanta atención. Cuanto más casual era Nieli, más picazón sentía Xiu Min en su interior. Él era el joven maestro de secta de la secta del origen del cielo. Aunque estaba furioso de que Nieli le hubiera robado a su novia, estaba aún más preocupado por la prosperidad y el declive de su secta. Mientras protegiera su posición como el joven maestro de secta, ¿qué clase de mujer no podría tener? Xiu Min echó un vistazo hacia Oniner y Jessie Yun antes de retractar su mirada. De la conversación entre Nangong Xianjin y Nieli, él pudo juzgar que los tiempos han cambiado para la secta Plumas Divinas debido a esos elixires sagrados. Al mismo tiempo, la secta de la Nota Celestial también había recibido algunos beneficios debido a ellos. Si la secta de la Nota Celestial y la secta Plumas Divinas se volvían más fuertes, ¿cómo podría quedar atrás la secta del origen del cielo? Me pregunto si puedo obtener un elixir del maestro de secta Nie, puedo comprarlo si gusta. Xiu Min dijo después considerarlo brevemente. Capítulo 459, Los Milagros de Duanjian edición. Paris-117 Al escuchar las palabras de Xiu Min, Nieli se rió. Ahora que lo mencionas, joven maestro de secta Xiu Min, conozco a alguien relacionado con la secta sin fase. ¿Quién? Xiu Min se mostró un poco sorprendido. Tengo un hermano actualmente en tu secta sin fase, así que estoy en deuda con la secta sin fase por cuidar de él, dijo Nieli débilmente. ¿Se llama Duanjian? Me pregunto, si el joven maestro de secta Xiu Min sabe sobre él. Nieli rió. ¿Duanjian? Xiu Min inhaló una bocanada de aire frío. Nunca pensó que el hermano de Nieli sería Duanjian, aquel monstruo anormal. No fue sorprendente que Xiu Min estuviera tan asombrado. En la secta sin fase, la existencia de Duanjian era legendaria. No había pasado mucho tiempo desde que ingresó en la secta sin fase y había sido un lobo solitario de pocas palabras. Tanto que incluso una palabra adicional sería una deuda. Todo el tiempo, él se había enfocado en su cultivo. Al principio, todos tenían miedo hacia alguien que poseía un par de alas en su espalda. Pero, gradualmente, se convirtió en desprecio. Todos se burlaban de Duanjian de vez en cuando, por lo que no le prestaron atención. Tal vez fue su resistencia lo que lo convirtió en un buen objetivo para ser intimidado. En un momento, docenas de jóvenes discípulos rodearon a Duanjian con presunción y comenzaron a atacarlo. En ese momento, pensaron que sería una tragedia para Duanjian. Pero lo que sucedió después hizo que todos se sorprendieran. Esas docenas de jóvenes discípulos fueron totalmente derribados. Algunos resultaron lesionados, al que tuvo las heridas más ligeras le rompieron 3 costillas y algunos quedaron casi lisiados por él. Debido a la crueldad hacia sus propios compañeros de la secta, sufrió el castigo más duro de la secta sin fase. El castigo fue extremadamente aterrador. En el pasado, cuando alguien sufría el mismo castigo, ya gritaban por su mamá y su papá en su primer día. Al terminar el tercer día, al menos quedarían postrados en cama durante 3 meses. Sin embargo, Duanjian ni siquiera pronunció una sola palabra durante los 3 días completos. Cuando terminó el castigo de 3 días, Duanjian regresó a su vida habitual. Comer, cultivar y ser un lobo solitario. ¿Era él todavía una persona? Eso era simplemente. A partir de entonces, lo que sucedió posteriormente dejó a todos sin palabras. Después de que esas docenas de jóvenes discípulos perdieran, naturalmente se sintieron descontentos con eso. Muchos de ellos tenían antecedentes detrás de ellos y, por lo tanto, buscaron a bastantes expertos en la secta para salir por ellos. Hasta el punto de que incluso llamaron a docenas de expertos para rodear a Duanjian. Sin embargo, la situación se mantuvo sin cambios. Esas docenas de personas fueron golpeadas por Duanjian, ni una sola de ellas regresó en una pieza. Eso causó que toda la secta sin fase quedara estupefacta. Dentro de esas docenas de expertos existían algunos expertos cuyos nombres se habían difundido ampliamente a lo largo de la secta sin fase. Algunos de ellos fueron incluso discípulos directos de ancianos. Sin embargo, cuando esas docenas rodearon a Duanjian solo, todos fueron golpeados por él. Ese fue un resultado que nadie pudo imaginar.
Por lo ocurrido, Duanjian debería haber sufrido otros 3 días de castigo. Sin embargo, él ni siquiera obtuvo la más mínima herida por aquel castigo. Justo cuando los diáconos de la secta sin fase estaban discutiendo sobre cómo castigar a Duanjian, el gran anciano de la secta sin fase se destacó, protegiéndolo y tomándolo bajo su ala como su discípulo. Después de eso, Duanjian no peleó con nadie por un periodo de tiempo. La siguiente vez que lo hizo, fue en la batalla de talentos en la secta sin fase. En esa batalla, muchos discípulos grandes aparecieron, casi todos los discípulos talentosos de la secta sin fase actuaron. Sin embargo, el resultado fue que Duanjian tomó el primer lugar. Además, se hizo de una manera que provocó que todos se quedaran extremadamente sin palabras. Duanjian sacó a cada uno de los discípulos talentosos en un movimiento. Los ataques de todos fueron ineficaces contra el cuerpo de Duanjian. Hubo un discípulo talentoso que se negó a creer eso y usó un artefacto para cortar la cabeza de Duanjian. Sin embargo, ese artefacto se rompió en 2. Monstruo, esa fue probablemente la única palabra que podría usarse para describir a Duanjian. No fue sorprendente para Xiu Min estar tan conmocionado después de escuchar las palabras de Nie Li. Xiu Min se regocijó interiormente. Afortunadamente, él no creó una disputa de muerte entre él y Nie Li. De lo contrario, sin mencionar el poder que estaba detrás de Nie Li, solo un Duanjian era suficiente para que sintiera un dolor de cabeza. Nunca pensé que el maestro de secta Nie y el hermano mayor Duanjian fueran amigos. Xiu Min se rió. Duanjian, hermano mayor. Nie Li se perdió por un momento. Supongo que el maestro de secta Nie todavía no lo sabe. El hermano mayor Duanjian es actualmente el discípulo de nuestro gran anciano, el talento más destacado entre la generación más joven de nuestra secta sin fase. Xiu Min se rió. En el futuro, cuando quisiera subir a la posición de maestro de secta de la secta sin fase, aún necesitaría el apoyo de Duanjian. Así que ese es el caso. Nie Li sonrió. En sus cartas, leyó que Duanjian había tomado al gran anciano de la secta sin fase como su maestro. Sin embargo, no tenía idea del prestigio que poseía Duanjian en la secta sin fase. Además, Nie Li no tenía idea de la relación entre Duanjian y Xiu Min. Xiu Min se rió. Si el maestro de secta Nie tiene tiempo, puedes echar un vistazo a la secta sin fase. En ese momento, lo actuaré como anfitrión y les invitaré a usted y al hermano mayor Duanjian a tomar el té. De acuerdo. Nie Li sonrió. Con un movimiento de su mano derecha, sacó una botella de elixir sagrado y la lanzó hacia Xiu Min. Xiu Min inmediatamente la atrapó. Este es el elixir sagrado, considéralo un regalo por nuestro encuentro. Nie Li sonrió débilmente. Al ver a Nie Li arrojando un elixir sagrado, Nangong Xianjin no pudo evitar que una onda se reflejara en sus ojos. Ella era muy consciente del significado detrás de los elixires sagrados y Nie Li realmente había regalado uno de manera tan casual. Alzando la cabeza para mirar a Nie Li en duda, Xiu Min bajó la cabeza y abrió la botella. Al instante, sintió la oleada de una exquisita fragancia enterrándose en su nariz. Solo con un olfateo, Xiu Min sintió la energía dentro de su cuerpo surgiendo continuamente. Xiu Min inhaló una bocanada de aire frío. Finalmente pudo entender por qué Nangong Xianjin, como maestra de secta de la secta Nota Celestial, perdería su control sobre esos elixires sagrados hasta el punto de que a cambio de ellos incluso usaría un fragmento de la espada ancestral Merian. Solo uno de estos elixires sagrados podría permitirle a un experto en el reino ancestro marcial aumentar su cultivo en 2 o 3 niveles. Además, también podría permitirle directamente a un experto en el pináculo del reino Dao del dragón entrar en el reino ancestro marcial. ¿Qué tipo de concepto era ese? Los expertos en el reino ancestro marcial eran el pilar de poder de una secta. Frente a la secta del dios demonio, así como a las otras 2 sectas demoníacas, las 6 sectas divinas siempre habían sentido una gran presión por parte de ellos, ya que estaban en desventaja en comparación con esos 3. Sin la protección de los expertos del reino ancestro marcial, la aniquilación de sus sectas era una posibilidad. Y en cada secta, solo había de 3 a 5 que podían cultivar su camino hasta el reino ancestro marcial, en el mejor de los casos. Xiu Min miró profundamente a Nie Li y reprimió las emociones en su corazón. ¿Puedo preguntar, cuántos de estos elixires sagrados tiene el maestro de secta Nie? Me pregunto si podrías vender algunos de estos a nuestra secta sin fase. Esto es algo que puedo considerar, pero me pregunto qué podría la secta sin fines dar a cambio. Nie Li sonrió débilmente. Sabía que había logrado ganarse el interés de Xiu Min.
Al igual que la secta Nota Celestial, estamos dispuestos a intercambiar nuestro fragmento de la espada ancestral Meriel. Si el maestro de secta Nie también está interesado en otras cosas de nuestra secta sin fase, también podemos considerarlo, dijo Xiu Min. Su intención ya había sido completamente expuesta y era a toda costa obtener tantos elixires como fuera posible de Nie Li. Capítulo 460, Espada Ancestral Meriel edición por Paris-117. Si hubiera unos pocos expertos más en el reino ancestro marcial en alguna secta divina, su fuerza podría ascender de nivel. Sin embargo, para Nie Li, el reino ancestro marcial era solo la entrada al cultivo. Todavía era demasiado pronto para entrar en la tierra santa de los demonios ancestrales y confrontar al sabio emperador. La razón por la que Nie Li había dado una cantidad tan grande de elixires era, en primer lugar, obtener beneficios para sí mismo. La otra razón sería aumentar la fuerza de aquellas sectas divinas. Después de todo, las sectas divinas fueron la fuerza principal que enfrentó a la tierra santa de los demonios ancestrales. De todos modos, Nie Li podía producir aquellos elixires en grandes lotes. Me quedaré en la secta Nota Celestial por algún tiempo. Nie Li miró hacia Jessie Jun y Xiao Niner. Tanto Jessie Jun como Xiao Niner no pudieron evitar que sus caras se ruborizaran y cambiaron la dirección de sus miradas. Ante tales reacciones, Nie Li no pudo evitar reírse. Xiu Min reflexionó y continuó, enviaré a alguien a la secta sin fase para obtener nuestro fragmento de la espada ancestral Meriel. Entonces tendré que agradecerle al maestro de secta Xiu Min por el problema. Nie Li rió. Dado que Xiu Min iba a traer el fragmento él mismo, le evito algunas molestias. Maestro de secta Nie es demasiado educado. Xiu Min inmediatamente ahuecó sus manos. Ni lo menciones. Nie Li se rió. Durante los siguientes días, Nie Li se hospedó en la secta Nota Celestial, al tiempo que ampliaba su alcance hacia las otras sectas divinas. Cuando las otras sectas divinas se dieron cuenta de que tanto la secta Nota Celestial como la secta sin fases habían utilizado su fragmento de la espada ancestral Meriel para intercambiar por algunos elixires sagrados, ya no pudieron permanecer quietas. Además de ser una pieza simbólica, la espada ancestral Meriel no tenía otros usos. Sin embargo, los elixires sagrados eran diferentes. Un elixir sagrado podía crear un experto en el reino ancestro marcial, que era un beneficio genuino. Las otras sectas divinas pasaron por varios caminos y usaron sus fragmentos de la espada ancestral Meriel bajo su posesión para intercambiarlo por algunos de los elixires sagrados de Nie Li. Al final, los 6 fragmentos cayeron en las manos de Nie Li más fácil de lo que había imaginado. El poder de los elixires sagrados era demasiado poderoso y nadie podía resistir su tentación. La secta Resplandor del Cielo tampoco fue una excepción, a pesar del hecho de que eran conocidos como los más fuertes. A los ojos de las otras sectas divinas, la secta Plumas Divinas se había convertido en una existencia extremadamente misteriosa. Gradualmente entendieron la razón por la cual la secta Plumas Divinas se había cerrado por tanto tiempo, hasta sus recientes actividades. En ese periodo de tiempo, la secta Plumas Divinas probablemente estaba aumentando frenéticamente su fuerza. Con tantos poderosos elixires sagrados en su posesión, y su reclusión por tanto tiempo, solo los dioses sabían cuán poderosa se había vuelto la secta Plumas Divinas. Al menos en un corto periodo de tiempo, antes de que pudieran comprender cuán poderosa se había vuelto la secta Plumas Divinas, todos habían reverenciado la secta Plumas Divinas en sus corazones. Muchos maestros de secta y ancianos de varias sectas deseaban visitar a Nie Li. Sin embargo, todos fueron rechazados. Para el mundo exterior, Nie Li parecía haberse desvanecido. En ese periodo de tiempo, Nie Li, Jessie Jun y Xiao Niner pasaron su tiempo libre relajados en la secta Nota Celestial. En un patio escondido dentro de la secta Nota Celestial. Nie Li se paró al lado de la mesa y sacó los 6 fragmentos de la espada ancestral Meriel cuando sintió la poderosa fuerza que se estaba emitiendo desde los fragmentos. Una oleada de aura fluía desde los fragmentos de la espada ancestral Meriel. Nie Li no pudo evitar fruncir el ceño mientras cerraba los ojos para sentirlos. Nie Li, ¿cuáles son los usos de estos fragmentos? Xiao Niner no pudo evitar preguntar. No había sido una tarea fácil obtener los fragmentos y no tenía idea de los usos de esos fragmentos. Jessie Jun también miró a Nie Li perpleja. Nie Li ya había estudiado esos fragmentos durante medio día y todavía no sabían lo que Nie Li iba a hacer con ellos. ¿Pueden estos fragmentos combinarse para formar la espada Ancestral Meriel? Jessie Jun parpadeó mientras preguntaba. Ahora no, el espíritu de la espada ya se ha disipado. Me temo que será difícil restaurarlo. Nie Li suspiró y negó con la cabeza. Entonces, ¿qué deberíamos hacer?
Sin la espada ancestral Meriel, no podremos volver al mundo diminuto en poco tiempo. Yu Yan frunció el ceño, solo la espada ancestral Meriel podría atravesar el sello del mundo diminuto. Al escuchar las palabras de Yu Yan, Jessie Jun y Xiao Niner abrieron los ojos. Habían estado esperando el día en que pudieran regresar al mundo diminuto. Sin embargo, no habían escuchado a Nieli hablar de eso. Nieli, ¿por qué no dijiste nada antes? Jessie Jun miró a Nieli. Nieli sonrió amargamente, de hecho, ya esperaba esa situación. Me preocupaba que estuviesen aún más decepcionadas si tenían grandes esperanzas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿No hay forma de restaurar la espada ancestral Meriel?, preguntó Xiao Niner. Vagamente, hubo un poco de desilusión dentro de su corazón. Después de todo, ella quería regresar al mundo diminuto, de vuelta a la ciudad Gloria, que era su hogar, y también donde estaba su padre. Hay una manera. El ojo de Nieli se iluminó después de reflexionar. ¿Cuál es? Todos no pudieron evitar dirigir sus miradas hacia Nieli. Usaré la espada meteorito del dios del trueno para absorber la energía de la espada ancestral Meriel. Nieli sonrió ligeramente mientras respondía. ¿Eso funcionará? Yuyan no pudo evitar fruncir el ceño mientras dudaba. Después de todo, no se trataba de un asunto tan simple. La espada meteorito del dios del trueno es un artefacto divino que no es inferior a la espada ancestral Meriel. Por lo tanto, debería ser posible. Al devorar los fragmentos de la espada ancestral Meriel, también debería poseer una porción del poder de la espada ancestral Meriel, que posee el poder de romper el sello de la espada ancestral Meriel. Nieli dijo después considerarlo brevemente. Hay cierta posibilidad de ello. Aunque no puede garantizar un éxito total, vale la pena intentarlo. Después de todo, no hay otro uso para estos fragmentos de la espada ancestral Meriel. Yu Yan dijo con angustia. Ella nunca pensó, en sus pensamientos más salvajes, que el daño de la espada ancestral Meriel sería tan serio. Nieli colocó los fragmentos de la espada ancestral Meriel sobre la mesa antes de sacar la espada meteorito del dios del trueno. El cuerpo de la espada meteorito del dios del trueno parpadeó con luz. Dentro de esa luz había una energía misteriosa que, al mismo tiempo, parpadeaba con un rayo. Hasta el día de hoy, Nieli no había logrado liberar el verdadero poder de la espada meteorito del dios del trueno. Sin embargo, él era muy consciente de que era extremadamente poderosa. Aunque no tenía idea de sus orígenes, Nieli sabía que esta no era una simple espada. Cada vez que usaba la espada, podía sentir una porción de la energía dentro de su cuerpo tornándose inquieta. Una oleada de fuerza majestuosa se liberó de la espada del meteorito del dios del trueno. Tanto Xiao Niner como Jessie Jun no pudieron evitar retroceder unos pasos cuando esa energía ejerció presión sobre ellas. Nieli frunció ligeramente el ceño, ya que podía percibir vagamente que la espada del meteorito del dios del trueno no era la misma de antes y los fragmentos de la espada ancestral Meriel que se colocaron sobre la mesa también se estaban poniendo inquietos. Las 6 luces parpadeantes parecían vagamente como si quisieran romper todos los obstáculos. Sin embargo, estaban completamente rodeados por una jaula de rayos. Nieli, ¿conoces el origen de esta espada en tus manos? Yu Yan estaba asombrada cuando preguntó. No tengo idea. Solo sé que esta espada meteorito del dios del trueno es una espada antigua. ¿Por qué lo preguntas? Nieli dijo con dudas. Porque parece estar suprimiendo la energía de la espada Ancestral Meriel. Yu Yan estaba un poco asombrada mientras hablaba. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.